¿Cómo están? Yo soy Carlos Zambrano y este espacio para hablar de literatura se llama El Mal Lector. Hoy me gustaría compartir con ustedes un listado con las 10 mejores lecturas que hice en este año 2024 a nivel de libros. Sería un equivalente a la lista que publiqué la semana pasada sobre los 10 mejores cuentos que leí en este año 2024. Bueno, tengo una lista bastante heterogénea porque tengo novelas del siglo XIX, por ejemplo, una novela rusa del siglo XIX, una novela francesa del siglo XXI, una novela peruana de la primera mitad del siglo XX, una novela escrita en alemán por un autor no alemán en la primera mitad del siglo XX. Y de igual manera, tengo una novela inglesa del siglo XIX, para mí un auténtico descubrimiento, una novela corta estadounidense también, un libro de cuentos de una escritora canadiense, premio Nobel de Literatura, también una novela peruana, no tan conocida como creo merecería serlo, a pesar de que es una novela de un autor peruano bastante conocido. Y finalmente una novela mexicana del siglo XXI y una novela japonesa publicada en la primera mitad del siglo XX. Voy a empezar entonces con esta lista porque creo que conforme me vaya acercando a la novela que más me gustó en este 2024, los comentarios tanto sobre el argumento, sobre el estilo, sobre la técnica narrativa, de pronto se irán haciendo un poco más detallados o más extensos. Vamos a empezar entonces con la enumeración de las 10 mejores lecturas que hice en este 2024. Y el décimo lugar lo ocupa País de Nieve de Yasunari Kawabata. Esta es una novela que se publicó en el año 1948 y es muy interesante tanto en su planteamiento argumental como a nivel de estilo o técnicas narrativas, ¿no? País de Nieve aborda la historia de un hombre, Shimamura, quien a fin de apartarse del trajín de la ciudad, del trabajo y también, por qué no decirlo, de sus propios circuitos familiares, se hospeda en una posada en un lugar muy lejano en Japón al que se le denomina País de Nieve, ¿no? Un lugar donde las temperaturas son sumamente bajas, un lugar sumamente silencioso. Y la novela va a desarrollar la relación que tiene Shimamura con una aprendiz de geisha de montaña llamada Komako. La novela va a abordar la interacción, las relaciones, las conversaciones que tienen ambos personajes a lo largo de dos temporadas, ¿no? Porque en el medio de la novela hay una especie de pausa. Shimamura asiste dos veces y en ambas oportunidades la novela desarrolla el vínculo, las conversaciones, las discusiones también que tiene con este enigmático personaje. Habría que también mencionar algo sobre Komako, ¿no? Komako es una aprendiz de geisha de montaña, es una mujer que poco a poco va aprendiendo más sobre música, sobre el arte de la conversación, sobre diferentes aspectos que le irán consolidando como una aprendiz de geisha. Que dicho sea de paso, la novela en este prólogo, en el prólogo de la edición que yo leí, hace también una diferenciación entre la geisha de montaña y la geisha de ciudad, ¿no? Eso también es interesante a nivel de la información que proporciona el prólogo. Pero en líneas generales, ese sería el argumento de País de Nieve de Yasunari Kawabata. Ahora, me parece importante también mencionar algunos aspectos sobre la forma en que está escrita esta novela y por qué me gustó tanto. Creo que en muchas novelas de Kawabata, más que aproximarnos a un argumento que va desarrollándose poco a poco a raíz de desarrollar un factor, por ejemplo, intrigante o que genere nuestra curiosidad, Kawabata más bien lo que hace es colocar generalmente en sus novelas un lugar o un espacio en donde los personajes interactúan, pero en donde va colocando como si fuesen casilleros pequeños momentos de observación, de descripción. Es un narrador sumamente sensitivo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, se nos puede describir el contraste de las nubes con el cielo, la tonalidad de una melodía,
se nos puede describir la forma de una caligrafía, las expresiones de un rostro, de una emoción. Entonces Kawabata es un escritor sumamente detallista. Y esto me parece importante mencionarlo para contrastarlo con el primer aspecto, que es el argumental, porque es una novela en la que el argumento se mueve muy poco, es un argumento muy poco dinámico, ¿no? Más bien la atención y lo mejor que genera una novela como País de Nieve gira en torno a sus observaciones, ¿no? Las observaciones de los aspectos que he mencionado, ¿no? Rasgos físicos, descripciones de paisajes, de emociones, de conductas. Esas pequeñas observaciones me parece consolidan lo mejor o los mejores aspectos del estilo de Yasunari Kawabata que aparecen en esta novela que ocupa el 10º lugar en mi listado, País de Nieve de Yasunari Kawabata, publicada en el año 1948. Una historia que me gustó mucho leer este año. Vamos a continuar entonces con el 9º lugar. Y este lugar lo ocupa la novela Trabajos del Reino del escritor mexicano Yuri Herrera. Esta es una novela que se publicó en el año 2004 y tanto su argumento como su forma de escritura me parecen llamativas. Por un lado aborda la historia de un músico, digamos en la novela se le llama el artista, y este hombre, el artista, entra pronto en contacto con uno de los más importantes narcotraficantes de esa zona de México en la que está ambientada la novela. La novela empieza con esa primera impresión en la que el artista, que es un compositor de corridos, ve a este hombre poderoso y se siente fascinado por las personas que lo rodean, por el poder que parece irradiar. Todos lo miran de una manera muy distinta. Bueno, y este personaje pronto llama la atención del artista y este músico hace todo lo posible por internarse en lo que se llama en la novela esa corte, ese palacio, ese reinado cuya cabeza es precisamente ese rey, ¿no? Ese rey que es este hombre poderoso, este narcotraficante. Bueno, la novela va a ir explorando junto con el personaje el descubrimiento de ese mundo, la casa, la gran casa en la que él vive, las personas que lo rodean, las fiestas que se organizan en ese mundo y la fascinación por parte del artista a un mundo que no solamente le parece impresionante, sino también por el que siente un especial afecto, porque este mundo, el mundo de los narcotraficantes en esta novela, le dan un lugar a él que él no había tenido, ¿no? El lugar del compositor, del artista, que compone corridos acerca precisamente de ese mundo. Entonces adquiere un valor que no se le había dado. Es una novela interesantísima acerca del poder, la seducción del poder, lo que genera el poder en aquellas personas o en aquellos artistas que están un poco relegados o bastante relegados en la sociedad. Trabajos del Reino me parece que es una novela fascinante en cuanto a su planteamiento temático. Ahora, al mismo tiempo habría que decir que el estilo de Yuri Herrera en esta novela me parece muy interesante también, porque a pesar de que es una novela corta, es una novela que requiere un tiempo de lectura, una atención especial a sus frases, su manera de escribir. Hay frases cortas, es verdad, pero las palabras, el tipo de descripciones que elabora no van directamente a lo descriptivo o a lo puramente denotativo, a lo informativo, sino que toda la novela está repleta de pasajes con abundante lirismo. Aquí yo citaría, por ejemplo, ¿no? Por recordar una escena, la primera escena, el primer encuentro, por ejemplo, que tiene el artista con este hombre, cuando él observa que este narcotraficante mexicano, cuando llega a un restaurante, ocupa de manera diferente el espacio, ¿no? Su relación con el espacio es totalmente distinta a la que tienen todas las demás personas. Y a la que el artista percibe que su sangre es diferente, ¿no? Hay algo que lo diferencia de todos los demás mortales. Es una novela, por supuesto, también que colinda con la idealización, pero todo eso entra en juego en la manera de narrar de Yuri Herrera. Definitivamente Trabajos del Reino me parece una de las grandes novelas que leí en este año 2024 y la recomiendo también y por eso ocupa este 9º lugar. Vamos a ir ahora al 8º lugar en mi lista. Y esta es una novela poco conocida de un autor sumamente conocido, me parece, en Latinoamérica y especialmente en el Perú. Me refiero a Ciro Alegría. Bueno, la novela que ocupa el 8º lugar en mi lista
se titula El hombre que era amigo de la noche y está dentro de este libro titulado Siempre hay caminos, en donde se publicaron tres novelas inéditas de Ciro Alegría. Se publicaron en el año 1978, póstumamente. Recordemos que Ciro Alegría había fallecido en el año 1967. Muy interesante la cuestión con las fechas, ¿no? Porque esta es una novela que él escribe en el año 1956, fallece Alegría en el año 67 y se publica en el año 1978. Bueno, realmente me parece me pareció una real sorpresa. Yo no sabía que Ciro Alegría había publicado estas novelas póstumas, pero a esto se suma otra sorpresa, que es el tema de la novela. Aborda El hombre que era amigo de la noche, la historia de un hombre afroamericano, Pat Brooks, quien lleva a cabo una larga huida desde el sur de los Estados Unidos hacia el norte en la primera mitad del siglo XX, en el contexto de la persecución violenta por parte de las poblaciones blancas a las poblaciones afroamericanas en Estados Unidos. Pat Brooks intenta escapar y la novela va a abordar un largo monólogo en el que Pat Brock le cuenta a un amigo cómo fue esa huida, quiénes lo ayudaron a escapar, quiénes le dieron refugio, las angustias que él iba teniendo durante toda su escapatoria. Y además es una novela que, sumado a esta característica temática poco usual y que hace que más bien Ciro Alegría tenga puntos de contacto con la novela del sur de los Estados Unidos, pienso en William Faulkner, pienso por ejemplo también en autores como Flannery O'Connor. Eh, Tiene además de este aspecto temático un estilo lírico, un estilo desconcertante por momentos, que ya uno le conoce a Ciro Alegría, quienes han leído Los perros hambrientos, La serpiente de oro, por ejemplo. Tiene una manera de narrar que no va solamente a un lenguaje denotativo o descriptivo, ¿no? Sino que más bien tiene un espesor en su forma de describir que es verdaderamente fascinante. Realmente la introspección, la soledad, las angustias de un personaje que está siendo perseguido y que tiene peligro de ser asesinado inclusive, llegan a cumbres muy altas en El hombre que era amigo de la noche, novela publicada póstumamente de Ciro Alegría en el año 1978. Recomiendo muchísimo también su lectura. Si bien no sé si es una novela tan fácil de conseguir, debería ser prontamente reeditada porque vale muchísimo la pena. Bueno, el octavo lugar de mi lista entonces para El hombre que era amigo de la noche de Ciro Alegría. Y vamos a pasar entonces ahora al séptimo lugar de mi lista. Y ese lugar lo ocupa Secretos a voces de la escritora canadiense, Premio Nobel de Literatura en el año 2013, Alice Munro. Este es un libro de cuentos publicado en el año 1994 de entre las tantas colecciones de cuentos de Alice Munro. Y para mí este libro fue un verdadero descubrimiento porque por un lado yo había leído otros libros de cuentos de Alice Munro que me habían gustado muchísimo. He leído, por ejemplo, Demasiada Felicidad, Las Lunas de Júpiter, Mi Vida Querida, bueno, entre tantos otros libros de cuentos que ha publicado Alice Munro, ¿no? Amistad de Juventud. Pero, claro, ocurre muchas veces con Munro y en realidad como muchos otros cuentistas que generalmente los libros de cuentos, ¿no? Pensemos en un libro de cuentos de 10 u 8 cuentos, generalmente tienen un cuento que es, digamos, una obra maestra, ¿no? O una joya. Un segundo cuento que colinda un poco con ese nivel y muchas veces todos los demás, los 6 o 7 restantes, tienen un nivel que está bastante por debajo de ese nivel máximo al que llegó aquel libro. Este no me parece que es el caso de Secretos a Voces y por eso yo diría que es, al menos de lo que yo tengo leído, uno de los mejores libros de cuentos de Alice Munro, porque por lo menos aquí vamos a encontrar 5 cuentos que yo diría son auténticas obras maestras. No es habitual este nivel de calidad en los libros de cuentos. Yo recuerdo haber leído, por ejemplo, aquí en Secretos a Voces, el cuento Entusiasmo, ¿no? Que aborda la historia de una pareja en la primera mitad del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, una pareja que se comunica a través de cartas, en donde entra en juego la idealización, el querer proyectar una imagen al otro, que no es necesariamente la imagen real.
en el contexto de una guerra, qué significa llevar una relación romántica en el contexto de una guerra. Eso está en un cuento como entusiasmo, y al mismo tiempo la sordidez, la violencia, como en muchos de los cuentos de Alice Munro, también está presente en entusiasmo. Está Una vida de verdad, por ejemplo, que me parece a mí una obra maestra también de los cuentos de Munro. Yo hice de hecho un episodio sobre este libro Secretos a Voces, en donde mencionaba los elementos que me habían gustado tanto de este cuento, y los invito a visitar, a consultar ese episodio. Pero está Una vida de verdad, el cuento Secretos a Voces, también enigmático, Vándalos, Han llegado las naves espaciales, cuentos magistrales. No voy a entrar a detalle acerca de cada cuento, pero sí me gustaría decir lo siguiente. Muchos de los cuentos de Munro abordan situaciones de personajes femeninos. Es muy interesante cómo Munro va indagando en esos mundos correspondientes a diferentes etapas, ¿no? En algunos casos, mujeres mayores, en otros casos, mujeres mucho más jóvenes en el proceso de la construcción de una relación, en otros casos, adolescentes o incluso niñas o adultas recordando episodios, imágenes de cuando eran niñas con nostalgia o con resentimiento. Bueno, todo este mundo lo explora Alice Munro de una manera realmente magistral. Y aquí a mí me gustaría sumar dos variables por las que me gusta tanto Alice Munro. Me parece una de las grandes cuentistas de nuestro tiempo, y este es uno de los mejores libros que leí en este año. Por un lado, está esta indagación temática que, si uno, digamos, no presta demasiada atención, parecen historias por momentos un poco ingenuas o muy inocentes, muy cándidas, hasta que de pronto Munro da un golpe directo al lector, en donde ingresa lo sórdido, lo violento, lo oscuro, en medio de ese paraje, de esa historia aparentemente tranquila, a la que se suma además el estilo lento de Munro, porque Munro tiene una manera bastante pausada, muy detallista, a fuego lento de escribir, y de pronto allí aparece lo sórdido. Bueno, gran aspecto en Munro, y por eso recomiendo mucho sus cuentos. Aquí habría que agregar solamente también que Secretos a Voces, a nivel técnico, tiene los recursos de Munro en todo su esplendor. Los tiempos que van cambiando, Munro va al presente, después va al pasado, después vuelve al presente, avanza en el tiempo. Sus descripciones tan detalladas, sus párrafos repletos de pequeñas comas, de inserciones dentro de esos párrafos. Es un estilo que, si bien no es musical, es un estilo un poco áspero el de Munro. La belleza está en la construcción de las oraciones, en la oración compleja, ¿no? Y es una de las razones por las que Secretos a Voces ocupa el 7º lugar de estas mejores lecturas del año 2024. Vamos a pasar entonces ahora al 6º lugar de esta lista. Y el 6º lugar lo ocupa para mí también otro descubrimiento. Me refiero a El arpa de hierba, del escritor estadounidense Truman Capote. Esta es una novela que se publicó en el año 1945, y para mí fue, como he dicho, un verdadero descubrimiento. Sobre todo porque cuando uno menciona a Truman Capote, generalmente se alude a la línea que voy a mencionar como las novelas, digamos, de menor calidad o menos ambiciosas, ¿no? Porque Truman Capote, digamos, en líneas generales tiene tres líneas, ¿no? Una podría ser la línea del crimen, de la investigación del crimen, un poco más oscura. Pienso, bueno, en una novela como A Sangre Fría. Pienso en esta novela corta que está en Música para Camaleones, que se llama Ataúdes tallados a mano. Eh, Son, digamos, estos textos de esa línea un poco más oscura, ¿no? Hay otra línea que se podría denominar la línea del glamour, del lujo, de la ambición por el dinero o por la fama en Truman Capote, y allí podríamos colocar una novela corta como Desayuno en Tiffany's, cuentos como Un Bison Propio, Niños en su cumpleaños, por ejemplo. Y es una línea también sumamente interesante, pero habitualmente cuando se piensa en Truman Capote hay una línea que se tiene, considero, un poco más relegada, en donde hay auténticas joyas, que es la línea del recuerdo infantil, la línea de la evocación de la vivencia infantil. Y aquí podemos encontrar esta novela, El arpa de hierba.
Es una novela que aborda la historia de un niño, Colin, quien, como en muchos otros textos de Capote en esta línea de lo infantil, no vive con sus padres, ¿no? Y aquí pienso en otros textos o cuentos, ¿no? Por ejemplo, como La botella de plata, pienso en un cuento como Una Navidad o Un recuerdo navideño. Eh, bueno, en esa línea del niño que vive alejado, distanciado de sus padres, está el arpa de hierba. A raíz de un accidente, él ha ido a parar, a vivir con unas primas. Y a partir de un malentendido, de una discusión en esa familia de sus primas, él se va a apartar junto con una de ellas a los campos, a la cercanía con la naturaleza, a una especie de casa del árbol, y tal vez esto nos haga recordar un poco a una novela como El varón rampante, en cierto sentido, de Italo Calvino, ¿no? Estas novelas de niños que se apartan de su casa y viven en determinado aislamiento. Bueno, en El arpa de hierba encontramos a un conjunto de personajes que conviven durante un buen tiempo en esa casa del árbol, comparten sus inquietudes, sus alegrías, sus resentimientos. Bueno, es una novela verdaderamente fascinante, además por la simpleza en la que está narrada. Simpleza que al mismo tiempo tiene gran complejidad en las imágenes, en la profundización humana. Es interesantísimo cómo Truman Capote, a partir de un lenguaje tan sencillo, consigue conmovernos con un catálogo de personajes. Yo aquí resaltaría, entre tantos aspectos estilísticos y temáticos, el título, ¿no? Ya el título nos da, me parece, una visión bastante certera de el tipo de mirada que tiene Truman Capote, ¿no? El arpa de hierba. En una de las primeras escenas de esta novela, una mujer le dice al niño, a Colin, le dice, escucha el arpa de hierba, ¿no? Que es el sonido del aire en el contacto con el campo. Le dice, es el arpa de hierba que la hemos escuchado nosotros, que la han escuchado en el pasado y que seguramente seguirá siendo escuchada por generaciones que vendrán. Bueno, ya nada más con esa imagen del arpa de hierba uno puede hacerse una noción bastante clara de cómo Truman Capote, a partir de oraciones tan simples, de un lenguaje sencillo, puede llegar a niveles de profundidad tan difíciles de conseguir, ¿no? Yo realmente recomendaría muchísimo esta novela, El arpa de hierba de Truman Capote. Es una novela en la que se subrayan muchos párrafos, oraciones, diálogos de los personajes. Bueno, una novela para mí inolvidable, El arpa de hierba de Truman Capote, y por eso ocupa el sexto lugar de mi lista de mejores lecturas de este año 2024. Y entonces hemos pasado ya a la primera mitad de las 5 mejores lecturas que tuve en este año 2024. Y el quinto lugar, aunque estuvo un poco reñido el orden, salvo las dos primeras en las que no tengo ninguna duda, pero el quinto lugar lo ocupa esta novela, Persuasión, de la escritora inglesa Jane Austen. Esta fue una novela que se publicó en el año 1818, las primeras décadas del siglo XIX. Se publicó póstumamente porque Jane Austen falleció un año antes, en el año 1817. Es la última novela que ella entregó terminada. Bueno, para mí ha sido un auténtico descubrimiento una novela como Persuasión. Por un lado, a nivel argumental, podríamos decir que aborda la historia de una segunda oportunidad, de una tentativa de reencuentro entre dos personajes. Por un lado está Anne Elliot y por otro lado está el capitán Wentworth. Ambos personajes vivieron una relación sentimental de muy jóvenes, pero que por determinados prejuicios, por determinados malos entendidos, discusiones, y sobre todo ahí aparece la palabra persuasión, ¿no? Por una persuasión por parte de factores o de personas externos, esa relación se interrumpió, no llegó a buen puerto. Esto solamente se nos va informando a lo largo de la novela, porque de por sí la historia de Persuasión aborda el momento en el que esos dos personajes vuelven a encontrarse. Y va surgiendo la pregunta, ¿qué ocurrirá cuando finalmente conversen, cuando finalmente se tengan que reencontrar? ¿Esa relación sentimental tendrá una segunda oportunidad?
Bueno, la novela va profundizando sobre todo en las ideas, las angustias, las dudas de Anne Elliot, ¿no? Es ella la que se pregunta qué ocurriría si volviese a hablar con el capitán Wentworth, si es que ellos podrían darse una segunda oportunidad. Por supuesto, en paralelo a esta historia personal, a esta historia de carácter romántico, vamos a encontrar otro aspecto importante, que es cómo en el contexto se da una radiografía, una descripción de la sociedad inglesa de la época, con sus deseos de aparentar aquello que uno ya no es, con la importancia de determinadas relaciones personales para adquirir un lugar en la sociedad. Al mismo tiempo, también las estrategias que tenían determinadas familias para posicionarse. Bueno, toda una descripción muy interesante del contexto de la época. Estos dos elementos temáticos me parece que hacen que Persuasión sea una novela brillante. Yo aquí resaltaría la enorme habilidad de Jane Austen para profundizar en el personaje de Anne a través de oraciones complejas, a través de un narrador que al mismo tiempo que enfoca la tercera persona, porque la novela está narrada desde la tercera persona, utiliza el recurso del indirecto libre para afectarse por las angustias, las dudas, las preguntas que tiene Anne Elliot. Creo que es una novela verdaderamente fascinante, la recomiendo mucho y por eso Persuasión ocupa el quinto lugar en mi lista de los mejores libros leídos en el año 2024. Vamos a ir entonces ahora al quinto lugar de esta lista. Y este cuarto lugar, perdón, lo ocupa El proceso de Franz Kafka. Nuevamente, esta es una novela en donde las fechas son problemáticas. Esta es una novela que se publica en el año 1925, aunque había sido escrita entre el año 1914 y 1915. Se publicó póstumamente. Kafka, al fallecer, dejó 3 novelas inéditas: El proceso, El castillo y la novela El desaparecido. Las dejó a su amigo Max Brod con la indicación de que se deshiciese de ellas, de que las quemara. Pero Max Brod, después de revisarlas, decidió que no debían ser quemadas, que más bien debían ser publicadas, ordenó los materiales y es así como tenemos a partir del año 1925 esta novela, El proceso. ¿De qué trata El proceso? Bueno, aborda la historia de un personaje, Joseph K., quien un día es buscado por unos misteriosos hombres, quien le dicen que a partir de ese día él tendrá que seguir un largo proceso judicial. Él les pregunta cuál es la razón de ese proceso, qué es lo que él ha hecho, y lo único que le dicen una y otra vez es que ya se enterará conforme vaya pasando el tiempo, que ellos por ahora no le pueden dar mayor información, pero que definitivamente a partir de ese momento él tiene que seguir ese proceso. Y la novela va a ir desarrollando esta larga investigación personal por parte de Joseph K. para descubrir qué es lo que él ha hecho. ¿Por qué razón se le está juzgando, o se le quiere juzgar, o se le está procesando? En el contexto de esta búsqueda, Joseph K. va a entrar en contacto con diferentes personajes que le darán también interpretaciones diferentes sobre lo que le está ocurriendo, ¿no? Sobre la justicia, sobre las instituciones de justicia en la sociedad moderna. Por ejemplo, Joseph K. va a hablar con un pintor, quien le va a dar su perspectiva, va a hablar con un abogado, quien le va a mencionar cuál es la mejor estrategia para llegar a buen puerto. Va a hablar inclusive en algún momento con un sacerdote que también le mencionará a partir de algunas fábulas o historias su perspectiva sobre lo que está ocurriendo y en líneas generales va a tener conversaciones con diferentes personajes, ¿no? La mujer de su posada, una mujer con la que él tiene una relación que colinda lo sentimental, con unos niños a los que se encontrará en una casa abandonada. Bueno, hay todo un catálogo de personajes que nos pintarán esta especie de mundo absurdo, que es el mundo de lo que parece ser la justicia moderna, o lo que Kafka podía ofrecernos en cuanto a su visión del mundo sobre la justicia moderna. Una novela verdaderamente fascinante, sobre todo por el transcurso que va a ir teniendo el personaje, ¿no? El trayecto del personaje, cómo va a ir cambiando, porque al principio de la novela Joseph K. va a tomar todo lo que le ocurre de manera
bastante divertida. Él al principio va a pensar que todo esto es un absurdo o un mal chiste. Al fin y al cabo, como él mismo menciona, vivimos en un estado de derecho, en donde el Estado respeta al ciudadano, respeta sus derechos. Joseph K. cree en la justicia, pero poco a poco la novela irá tal vez inclusive burlándose de esta ingenuidad de creer en la justicia. Y ese trayecto me parece verdaderamente fascinante. Al mismo tiempo que absurdo, la novela es bastante visceral en las situaciones en las que va colocando a Joseph K. El proceso entonces de Franz Kafka ocupa el cuarto lugar de las mejores lecturas de este año 2024. Y entonces vamos a pasar a las tres mejores lecturas, las tres mejores novelas que leí este año. Y en tercer lugar he ubicado esta novela. El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Esta es una novela que se publicó en el año 1941. Fue la última novela que publicó Ciro Alegría en vida. Recordemos que en el año 1935 había publicado La Serpiente de Oro, en el año 1939 había publicado Los Perros Hambrientos, y en el año 1941 Ciro Alegría publica El mundo es ancho y ajeno. ¿De qué trata El mundo es ancho y ajeno? Podríamos decir que aborda la historia de una gran injusticia. Por un lado tenemos una comunidad de campesinos, la comunidad de Rumi, un grupo de personajes que viven de manera relativamente pacífica, dedicándose al trabajo, viviendo de su trabajo. Pero por otro lado tenemos al hacendado Álvaro Amenábar, un hacendado que se interesa pronto en los territorios que le pertenecen a la comunidad de Rumi y entonces intentará a través de tretas legales, de estrategias, de contactos, unir ese territorio a sus dominios, integrarlos a su hacienda para sacarles provecho. La novela va a abordar precisamente este intento de despojo y posteriormente este despojo de tierras, y a partir de entonces la novela desarrollará los diferentes caminos que toman todos estos comuneros, porque ya sin pertenecer a la comunidad de Rumi, sin poder tener sus propios territorios, van a intentar buscar futuro en otras partes del Perú. Algunos van a ir a la selva, otros se van a internar en la sierra, otros van a ir hacia Lima y entrarán en contacto, por ejemplo, con las huelgas, con los sindicatos, algunos aprenderán a leer en ese contexto, bueno, entre otros muchos personajes, ¿no? Que irán eh, distribuyéndose por diferentes territorios del Perú. Es una novela verdaderamente fascinante por este esquema narrativo que se da en paralelo al despojo de las tierras y que habla también un poco, y hay una perspectiva de denuncia social propio de la novela indigenista de la primera mitad del siglo XX, acerca de cuál era la condición entre los hacendados y las tierras en el Perú en la primera mitad del siglo XX. Me gustaría situar aquí dos aspectos brevemente. Por un lado, está la doble ruta de solución frente a la injusticia que plantea la novela. Está la ruta que podríamos denominar pacífica y legal, encarnada en un personaje que es el alcalde de la comunidad de Rumi, que es Rosendo Maki. Es un personaje que intenta enfrentar a Álvaro Amenábar a través de apelar a la justicia, recurrir a abogados, creer un poco en la posibilidad de que la institucionalidad lo coloque en el lugar que a él considera le corresponde, pero que pronto se va a ver derrotado prácticamente por los contactos, por las injusticias, por los malos manejos que se dan en este contexto. Y luego está el otro camino, que es el camino de Benito Castro, el hijo adoptivo de el alcalde de Rumi, Rosendo Maki, quien va a emprender un camino mucho menos pacífico, el camino de la violencia. Va a internarse en Lima, va a entrar en contacto con los sindicatos, con las huelgas, con la toma de armas, y entonces la novela va a perfilar este segundo camino a partir de cierto momento, el camino de adquirir la justicia a través de la violencia, a través del enfrentamiento directo. En ese sentido, El mundo es ancho y ajeno va perfilando dos caminos sumamente interesantes y que nos permite también una reflexión sobre los modos de acceder a la justicia no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica en la primera mitad
del siglo XX. Pero un comentario aparte me parece merece esta novela en cuanto a su estilo narrativo, porque Ciro Alegría es un autor que, desde mi perspectiva, tiene una de las prosas, de las formas de narrar más exquisitas, más líricas, más estimulantes de la narrativa latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Si ustedes han leído una novela como Los perros hambrientos, como La serpiente de oro, novelas a las que yo les he dedicado episodios en este canal, podrán ver que su forma de escribir colinda con lo poético, con lo lírico. No es una prosa puramente informativa, denotativa, áspera. Ciro Alegría tiene una gran plasticidad en sus imágenes y eso se percibe en una novela como El mundo es ancho y ajeno, que abunda en descripciones de paisajes, de los ríos, de los árboles, de la tierra, el cielo, la relación que tiene el hombre andino en la zona de la Sierra Norteña con otras formas de existencia. Bueno, es una novela verdaderamente inolvidable y la recomiendo muchísimo también. El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, publicada en el año 1941. Y entonces vamos a ir al segundo lugar de esta lista de mejores novelas leídas en el año 2024. Y ese lugar lo ocupa una novela tan breve como inolvidable. Me refiero a Suicidio, de Edouard Levé, el autor francés Edouard Levé. Esta es una novela que se publicó en el año 2008. Es una novela póstuma, dado que Edouard Levé falleció en el año 2007. Bueno, esta novela se podría entender tal vez como una especie de continuación de una primera novela, aunque no sé si la palabra novela le hace justicia en realidad a este libro, de un primer libro o texto narrativo, vamos a decir novela de Edouard Levé, que se titulaba Autorretrato. Tengo un episodio también en el canal sobre autorretrato. Y en esa novela anterior, Autorretrato, también una novela muy, muy delgada, Edouard Levé hacía una descripción minuciosa sobre sí mismo, ¿no? Qué era lo que le gustaba, sus recuerdos, sus manías, sus miedos. Bueno, es una autoexploración en forma de lista seguida, indagación en uno mismo, ¿no? Bueno, dentro de las anotaciones que había planteado Edouard Levé en esa primera novela Autorretrato, yo recordaba que había un fragmento en el que se hablaba de un amigo que había terminado con su vida y que era muy extrañado, con mucha nostalgia por parte del autor, ¿no? De Edouard Levé, el autor o el narrador. Bueno, es difícil un poco situarse en esos términos al hablar de una novela como esta, ¿no? Bueno, Suicidio aborda la historia de este personaje que había ocupado un fragmento en Autorretrato. La novela empieza con el momento en el que el narrador, Edouard Levé, el escritor, descubre la noticia de que este amigo se ha quitado la vida. Y a partir de entonces tenemos un recurso muy similar al de Autorretrato, la enumeración detallada de cómo era su amigo, narrada en segunda persona, ¿no? Tú eras de esta forma, te gustaba determinado tipo de música, no te gustaba cuando yo te decía esto. Tenías determinadas formas de ser, tenías determinados temores, determinados gustos. Bueno, es una enumeración detallada de la forma de ser de su amigo. Ahora, a partir de cierto momento esta novela se vuelve bastante desconcertante porque vamos a ir encontrando que Edouard Levé va haciendo anotaciones de imágenes o de informaciones a las que es imposible que haya tenido acceso. Por ejemplo, escenas en las que el personaje está solo en su habitación, pensamientos que él tiene solo, ¿cómo lo puede saber? No hay manera. Y sin embargo la novela profundiza en esto. Y entonces uno empieza a pensar que la novela tiene una capa de lectura que se va abriendo lentamente ante el lector conforme se va internando en sus líneas. Porque tal vez, a partir de cierto momento, Levé no está hablando de su amigo o hablándole a su amigo fallecido, sino que se está hablando a sí mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que el mismo Levé también se quitaría la vida en el año 2007. Entonces, a partir de la indagación en este amigo que se había quitado la vida mucho antes, el autor está intentando comprenderse a sí mismo o dejando una carta de despedida para aquellos que se encuentren con su muerte. A partir de este momento, cuando uno empieza
encontrar esa variable, esta novela se vuelve desconcertante y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Y es una lectura sumamente recomendable. Yo recomiendo que lean a Edward Levé, este autor contemporáneo. Tiene esta novela Autorretrato, tiene esta segunda novela que se publicó Suicidio y algunas otras novelas que se han publicado en la editorial Eterna Cadencia, que es donde yo la leí. Sumamente recomendable entonces Suicidio de Edward Levé y por eso ocupa el segundo lugar en mis mejores lecturas del año 2024. Y entonces vamos a pasar al primer lugar. ¿Cuál fue la mejor novela que leí en este año 2024? Y ese lugar se lo he dado a Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, novela publicada en el año 1866. Y desde ya, para mí, una de las novelas rusas más fascinantes de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que Crimen y Castigo es una novela verdaderamente inolvidable. Probablemente su argumento sea muy conocido porque es una novela que se enseña en el colegio, de la que se habla muchísimo en su condición de clásico. Podríamos decir que Crimen y Castigo aborda la historia del asesinato que comete un joven estudiante Raskolnikov a una usurera y el posterior padecimiento, angustias psicológicas por parte de Raskolnikov acerca de qué hacer con este crimen, qué hacer con esta culpa, revelarla o no revelarla, pero al mismo tiempo también la condición que tiene Raskolnikov de angustia, no solamente ante el hecho de la culpa en sí misma, sino ante el hecho de que no es descubierto por nadie. Creo que la novela trabaja muy bien estas dos variables, ¿no? Por un lado, la angustia de alguien que acaba de cometer un crimen, pero también esa sensación de extrañeza, de que nadie te descubra, de que nadie consiga encontrar la verdad acerca de lo que acabas de hacer, creo que es la columna vertebral de una novela como Crimen y Castigo. Al mismo tiempo que este dilema personal, me parece que Crimen y Castigo aborda un retrato, prácticamente una cartografía de la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo XIX, una sociedad que cuando uno empieza a leer la novela tiene la impresión de que es una sociedad de muertos vivientes, en la que muchos personajes están desplomados en el suelo, borrachos, en las tabernas, en donde vamos a encontrar mujeres hundidas en prostíbulos o también en tabernas. Y en este contexto hay un joven harto, cansado de este tipo de sociedad y que lleva a cabo un acto que tal vez le recuerde que está vivo, ¿no? Que lo sacuda un poco y le dé algún tipo de horizonte a su existencia. Yo tengo una reseña sobre Crimen y Castigo, los invito también a visitarla si quieren tener un comentario más detallado. A nivel formal, a nivel estilístico, es impresionante cómo Dostoyevsky profundiza a través del caos en la subjetividad de Raskolnikov, en sus angustias, en lo que siente, por ejemplo, por su hermana. Prácticamente ella tiene que entregarse a un hombre para tener algún tipo de compensación económica. Y también vemos el otro caso, el caso de Sonia, que es una mujer que se dedica a la prostitución para sostener a su familia. Vemos también un catálogo enorme de personajes que giran en torno a Raskolnikov. Verdaderamente fascinante, además de, como he mencionado, un estilo que hace que esta novela avance en un estilo vertiginoso, en una profundización en el personaje, que hacen que este libro sea también inolvidable. Creo que es la mejor lectura que hice en este año. Crimen y Castigo es una novela que la recomiendo, sobre todo también porque creo que con Crimen y Castigo ocurre lo que ocurre con muchísimos clásicos, ¿no? Como Don Quijote de la Mancha, como Ana Karenina, como La Ilíada, de pronto si uno retrocede en el tiempo, uno tiene la impresión de que conoce ya estas novelas porque ha escuchado de su argumento, porque toda la vida le han repetido acerca de lo que trata. Pero cuando uno lee estas novelas, se da cuenta de que en verdad no las conoce, porque hay una diversidad de personajes, de temas, de diálogos que no tienen necesariamente que ver con el argumento central del crimen. Entonces, tal vez lo que hace tan valorables novelas como estas es que conforme uno las lee,
descubre que no las conoce tan bien como las conocía. Y seguramente esto se repite en una segunda, tercera o cuarta lectura, ¿no? Uno lee más esta novela o los clásicos y descubre que no las conoce y que siguen siendo fascinantes. Entonces yo recomendaría Crimen y Castigo también como mi mejor lectura de este año 2024. Bueno, esas han sido mis mejores lecturas de este año. 10 libros, novelas, libros de cuentos, bueno, novelas largas, novelas cortas. Y los animo a revisar alguna de estas novelas, creo que les darán ratos inolvidables. Recuerden comentar este video cuáles fueron las mejores lecturas de novelas que hicieron en este año 2024 y también si han leído alguno de los libros que he recomendado. Recuerden también suscribirse a este canal, recomendar este episodio a sus amigos para que cada vez la comunidad del Mal Lector sea más amplia. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Yo soy Carlos Zambrano y esto fue El Mal Lector.